nuestra unidad había recibido la orden de establecer una nueva base avanzada en los restos de lo que alguna vez fue una próspera ciudad industrial. Las chimeneas, ahora rotas, se alzaban como dedos acusadores contra el cielo gris. Entre los escombros y las fábricas destripadas, destacaba una que había sido la más grande, un complejo laberíntico de naves y estructuras de ladrillo. Parecía completamente abandonada, sus ventanales rotos, sus puertas abiertas, invitando al viento a recorrer sus interiores polvorientos. Era el vacío industrial perfecto para esconderse. El sargento Richter y su equipo de ingenieros fueron los primeros en entrar, buscando puntos estratégicos para la defensa y evaluando los daños. Era un lugar sombrío, lleno de telarañas y óxido. La maquinaria, imponentes masas de metal, estaba inmóvil, cubierta de polvo y herrumbre. Parecía que el tiempo se había detenido allí desde el último bombardeo. Durante el día, el lugar era solo un eco de su pasado ruidoso. Solo se oían nuestros pasos, el crujido de los escombros y el lejano murmullo de la artillería. Pero, a medida que la tarde caía y la oscuridad comenzaba a envolver el vasto complejo, una sensación extraña comenzó a apoderarse de nosotros. La fábrica, aunque silenciosa, se sentía observadora. El vacío industrial se sentía menos vacío, más expectante. Fue en la segunda noche, mientras el sargento Becker y yo hacíamos nuestra ronda de inspección, que lo oímos por primera vez. Un pulso mecánico tenue y rítmico. Era un sonido sordo, como el de una prensa o un engranaje pesado en movimiento, que parecía venir de las profundidades de la nave principal. Nos detuvimos en seco. ¿Oyes eso, sargento?, susurró Becker, su mano en la culata de su fusil. El sonido se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Esperamos en la oscuridad, nuestros ojos escudriñando entre las sombras de las máquinas silenciosas. Nada, lo atribuimos al viento colándose por algún conducto o a los nervios. Pero el sonido regresó, esta vez más claro, más cercano, un golpe metálico pesado, seguido de un silbido de aire y el clic de un mecanismo. Sonaba como si una de las enormes prensas hidráulicas de la fábrica estuviera operando. Nos movimos cautelosamente hacia el sonido, linterna en mano. Al llegar a la sección de prensas, encontramos las gigantescas máquinas de metal, inmóviles y oxidadas. No había nadie, no había cables de energía conectados a ninguna toma visible, ni vapor de calderas. La máquina, que parecía estar en funcionamiento, estaba fría al tacto, cubierta por la misma capa de polvo que el resto. Sin embargo, el pulso mecánico era inconfundible. Lo oíamos, pero la fuente era invisible. La maquinaria, activa sin un motor o un operador, era un enigma perturbador en el corazón de la fábrica silenciosa. La aparición del pulso mecánico se volvió recurrente, siempre en la oscuridad de la noche, y siempre en la misma sección de la maquinaria pesada. Los hombres comenzaron a hablar de el alma de acero, una entidad invisible que animaba la fábrica por las noches. El Hauptmann Keller, exasperado por los reportes, ordenó una vigilancia estricta y una investigación exhaustiva por parte del teniente Schmidt, nuestro ingeniero. Schmidt, sin embargo, encontró la situación fascinante. Durante el día, examinó cada centímetro de la prensa activa y sus alrededores. Desmontó paneles, inspeccionó tuberías, buscó cualquier tipo de mecanismo oculto o conexión subterránea. No encontró nada que sugiriera una fuente de energía, ni cables que conectaran con las líneas enemigas, ni trampas. La prensa estaba muerta, oxidada, sin energía. Pero al caer la noche, el fenómeno regresaba. Schmidt instaló micrófonos sensibles cerca de la máquina y conectó un fonógrafo para registrar los sonidos. Lo que capturó fue una sorpresa. El pulso mecánico no era uniforme. Era una serie de golpes y chirridos que se aceleraban y desaceleraban, casi como si una máquina defectuosa intentara operar, forzándose. Schmidt también notó algo peculiar en el suelo de concreto alrededor de la máquina. Pequeñas, casi invisibles, grietas radiales que se extendían desde la base de la prensa, y que parecían activarse con los cambios de temperatura de la noche. La fábrica silenciosa guardaba un secreto más profundo que una simple ilusión. El alma de acero estaba revelando sus misterios a través de un inexplicable pulso mecánico. La grabación del teniente Schmidt fue reveladora. Al analizar el patrón de los sonidos, descartó la posibilidad de un simple eco o el viento. Los ruidos eran demasiado específicos, demasiado intrínsecos a la máquina. Su nueva teoría se
centró en la resonancia del material y la particular construcción de la fábrica. Schmidt descubrió que la fábrica estaba construida sobre una base de piedra caliza con ciertas propiedades de conducción sísmica. La maquinaria pesada de la prensa activa estaba anclada directamente a esta base con enormes pernos. Teóricamente, las microvibraciones del terreno, causadas por artillería lejana, trenes militares pasando a kilómetros de distancia, o incluso leves movimientos sísmicos naturales, podían viajar a través de la piedra caliza y ascender por los anclajes de la prensa. La prensa, con sus pesadas piezas metálicas y su estructura rígida, actuaba como un gigantesco diapasón. Las vibraciones, aunque imperceptibles para el tacto humano, se amplificaban dentro de la masa de acero de la máquina, haciendo que sus componentes internos resonaran y chocaran débilmente, produciendo el pulso mecánico que oíamos. Las grietas radiales en el concreto eran la prueba de la tensión constante en la base, transmitiendo esas vibraciones. Era una resonancia del material inesperada, un efecto secundario no intencionado de la construcción de la fábrica sobre un terreno con características geológicas específicas. La maquinaria activa no estaba poseída, sino que era un instrumento pasivo, tocando una sinfonía silenciosa de las vibraciones de la guerra y la tierra. La teoría de la resonancia del material fue confirmada con más pruebas. El teniente Schmidt instaló sismógrafos rudimentarios alrededor de la base de la prensa y en varios puntos del suelo de la fábrica. Lo que descubrió fue asombroso. Un ritmo subterráneo constante, un pulso vibratorio de baja frecuencia que emanaba de la tierra, presente día y noche, pero que solo se manifestaba acústicamente en las condiciones adecuadas. Este ritmo subterráneo se intensificaba ligeramente. En las noches, cuando el terreno se enfriaba y las estructuras de la fábrica se contraían, haciendo que las vibraciones se transmitieran con mayor eficiencia. Las prensas, con su masa y su conexión directa a la tierra, eran las antenas perfectas para captar y amplificar este ritmo. Schmidt teorizó que este ritmo subterráneo podía ser causado por varias cosas: corrientes de agua subterráneas en grandes acuíferos bajo la ciudad, o incluso, más esotéricamente, por la acumulación y liberación de tensión geológica en la corteza terrestre, magnificada por la naturaleza porosa de la piedra caliza. La guerra, con sus bombardeos constantes, podría incluso estar exacerbando estas tensiones y vibraciones. El alma de acero de la fábrica no era un fantasma, sino una manifestación acústica de un ritmo subterráneo de la propia tierra, transformado en un pulso mecánico por la ingeniería humana y las vibraciones constantes del conflicto. La fábrica silenciosa se había convertido en un gigantesco sismógrafo, revelando los latidos ocultos de la tierra. Con el entendimiento del ritmo subterráneo y la resonancia del material, la fábrica silenciosa reveló su verdadera naturaleza: era una orquesta invisible. Las diversas máquinas, con sus diferentes masas y formas, vibraban a frecuencias ligeramente distintas, creando una sinfonía compleja y sutil, audible solo en las condiciones perfectas de silencio nocturno y amplificación estructural. El teniente Schmidt pudo identificar que otras máquinas en la fábrica también resonaban, aunque de forma más débil y menos regular que la prensa principal. El vasto espacio industrial, con sus columnas de hierro y sus naves de acero, actuaba como una gigantesca caja de resonancia para todos estos sonidos, difundiéndolos y mezclándolos hasta que se convertían en el misterioso pulso mecánico que había aterrorizado a los soldados. La orquesta invisible era un testimonio inquietante de cómo el campo de batalla, con su destrucción a gran escala, podía revelar las propiedades acústicas y geológicas ocultas de un lugar. La fábrica, diseñada para producir bienes, ahora producía un concierto fantasmal, un eco de la tierra y la guerra, tocado por la maquinaria inerte. Para los soldados, comprender la ciencia detrás del fenómeno no lo hizo menos inquietante. Aun sabiendo que era la tierra y las máquinas, la idea de que la fábrica tocara por sí misma en la oscuridad era profundamente desasosegante. La fábrica silenciosa ahora tenía una voz, una melodía subterránea que solo se escuchaba cuando la guerra dormía. El descubrimiento de la orquesta invisible de la fábrica y su conexión con el ritmo subterráneo llevó a una aplicación inesperada. El sargento Richter y el teniente Schmidt propusieron utilizar la fábrica como un secreto sísmico, una estación de monitoreo pasiva. Argumentaron que si la maquinaria de la fábrica podía amplificar las vibraciones sutiles de la Tierra, también podría ser calibrada para detectar vibraciones causadas por actividad enemiga subterránea, como
la excavación de túneles o el movimiento de trenes y camiones pesados a gran distancia. La fábrica se convertiría en un oído gigante para el frente. Se instalaron equipos de escucha más sensibles cerca de las prensas y los cimientos. El pulso mecánico de la fábrica, antes un enigma, ahora se convirtió en un posible indicador. La información recopilada por la fábrica se cruzaba con los informes de la inteligencia, buscando correlaciones con las operaciones enemigas. El secreto sísmico de la fábrica transformó su propósito. De un lugar abandonado y misterioso, pasó a ser un activo estratégico, revelando los movimientos ocultos del enemigo a través de las vibraciones del propio suelo. La fábrica silenciosa demostró que incluso las ruinas podían guardar valiosa información en la guerra de trincheras, convirtiéndose en un oído en la red de inteligencia. Con el fin de la guerra, el secreto sísmico de la fábrica perdió su utilidad militar. La fábrica silenciosa finalmente cayó en un verdadero y permanente silencio. Con el tiempo, fue completamente desmantelada o reconstruida con nuevos propósitos. El ritmo subterráneo de la Tierra continuó, pero sin la enorme maquinaria para amplificarlo. Sus pulsos se volvieron inaudibles para el oído humano. Para los veteranos que sirvieron en esa ciudad industrial, la fábrica silenciosa se convirtió en una leyenda, un recuerdo vívido de la extrañeza del frente. Contaban historias sobre el pulso mecánico que escuchaban en las noches, la maquinaria activa que operaba sin operarios, el alma de acero que bailaba con el ritmo de la tierra. El eco del silencio perduró. No fue solo el silencio de la fábrica, sino el de un misterio resuelto que, sin embargo, nunca perdió su aura de lo inexplicable. La fábrica silenciosa fue un testimonio de cómo la guerra podía no solo destruir, sino también revelar las propiedades ocultas del mundo, transformando lo inerte en algo vivo, un eco persistente de una sinfonía subterránea que solo el campo de batalla pudo orquestar.